Hoy es 23 de enero del 2013. Hoy es día miércoles, no es un culto, sino como los domingos. Estamos tratando de implantar, o sea, gracias por venir, o sea, escuchar. Vamos a ver en esta iglesia, ya lo hemos visto muchas veces, pero esta vez lo vamos a hacer para que quede grabado, para que se suba, ¿no? Vamos a tratar de ver los 5 puntos de calvinismo. Por supuesto no me voy a extender mucho, o sea, voy a ver lo principal. El primer culto va a durar un poquito más porque tengo que tocar la introducción nada más, pero después los otros voy a ir al punto directamente, tratando de no pelear ni discutir, sino presentar lo que creemos de esta iglesia. Y mandamos también un saludo a un hermano que también, igual que nosotros, que está empezando la reforma en la iglesia acá en Argentina, que es Eduardo Valentín Garapeno, que es de la ciudad de Salta, ¿no? Y ellos están empezando en la reforma, y me gusta mucho porque somos muy pocos acá en Argentina. Conozco muchos hermanos reformados de varias partes, del Perú, de México, de otras partes, ¿no? Pero acá en Argentina, o sea, iglesias reformadas son muy pocas, incluso que tampoco que estamos en contacto, así que estamos unidos, ¿no? Así que, es más, también empezó esto porque justo yo también estaba preguntando, estábamos hablando de eso, y justo se me ocurrió también subir algo de esto, ¿no? Así que vamos a empezar ahora y empezamos ya, sin más preámbulos. Amado Padre, pedimos que usted nos esté guiando en nuestros estudios para ver lo que dice su palabra, y no lo que vamos a ver, que no es lo que dice un hombre, sino lo que en sí, lo que este hombre predicaba solamente era el evangelio, ¿no? Así que usted necesitamos de su Santo Espíritu. Muchos creen que con nosotros, que Calvino, o sea, predicaba, ¿no? Predicamos doctrina de un hombre, ¿no? O sea, los que están errados, quizás son calvinistas y porque no tienen mucha información. Pero solamente Calvino vemos que sistematizó nomás, sistema de doctrina nada más, y él solamente predicaba el evangelio que ya predicaban otras personas, ¿no? O sea, y ellos, esos padres de la iglesia, también predicaban lo que los apóstoles predicaban, y los apóstoles predicaban a Cristo, ¿no? Y otra de las cosas que hay erradas es que muchos creen que los 5 puntos calvinistas es algo que se pusieron, o sea, que como que se pusieron, o sea, salieron de nada, pero sí fue una respuesta realmente a 5 puntos que levantaron los arminianos, seguidores de Arminio, ¿no? Incluso ni fue ni Arminio, porque encima ni se conocían, estaban muertos, o sea, todo esto, pero no entra mucho en la historia de esto, ¿no? Sí, voy a terminar un poquito la historia, cómo surgió todo esto, para que podamos, pues yo me meto de lleno, ¿no? Primer punto, la total aprobación del hombre, pero me gustaría hacer una introducción para que podamos entender cómo llegó todo esto. ¿Ah? Así que yo me voy a valer primero de dos cosas, siempre saco información a aquellos que escuchan. Primero saqué información de unos seminarios reformados que he escuchado y estudiado, y otro, la mayoría, eso es un poco. Y otro tengo un poco de un libro que le voy a nombrar, que se llama Los 5 puntos del calvinismo, de W.J. Seaton, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Inverness, ¿no? Y esos son los dos partes donde yo me valido, de ahí y del instituto, también un seminario reformado que estuve escuchando, ¿no? O sea, hace un tiempo, tomando apuntes. Bueno, sin más preámbulo, empezamos. Vamos a ver, o sea, quién era un poquito Arminio, ¿no? Para ponerle, ¿no? Entonces, Arminio, ¿no? Él había estudiado en Ginebra, donde estuvo Calvino, y el sucesor, o sea, de Calvino, cuando ya no estaba Calvino, su nombre era Teodoro Beza. Entonces Arminio estudió con Teodoro Beza, o sea, había estudiado con una de las mejores fuentes, o sea, sobre que seguía, ¿no? a Calvino, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo surgió, cómo pasó, cómo vino todo esto, ¿no? Entonces él se estuvo estudiando con Teodoro Beza, era uno de los mejores calvinistas, ¿no? Y este hombre, o sea, Arminio, él fue electo, o sea, ministro en Ámsterdam, luego fue profesor de teología en Leiden, y como sucesor, o sea, de Francis Junius, y Francis Junius él había sido uno de los redactores de la confesión belga, o sea, es uno que tenemos ahí nosotros, una chiquita, una confesión belga. Y entonces vemos que Arminio estuvo entonces en círculos firmemente, o sea, calvinistas. Él no pensaba así como pensaba. Él fue, o sea, como vamos a decir de una forma, como decir, como Pablo estuvo sentado a los pies de Gamaliel, por decir, ¿no? Porque él estuvo, por decir, a los pies de Teodoro Beza, que dio con quién, con Calvino.
Entonces él no tenía esa doctrina que vemos que surgen ahora, ¿no? ¿Qué sucedió? Él había estado, entonces, fue ministro de una iglesia reformada de Holanda, donde vemos que en la confesión, o sea, también belga, o sea que en el artículo 17 enseñaba la predestinación, y él no estaba, o sea, bueno, incluso él enseñaba estas doctrinas, ¿no? La doctrina de la gracia, incluso la predestinación. Entonces el magistrado, o sea, de Ámsterdam, le pidió a este pastor Arminio que él debía refutar unos argumentos de un tal señor Conjure, ¿no? que estaba en contra de la predestinación. Entonces se le pide a Arminios que tenía que refutar a otro hombre que estaba en contra de las doctrinas de la predestinación. Entonces se le presenta, se le da el material y Arminio tiene que leer, o sea, cuando tienes que saber, un pastor o alguien que está empapado en esto, vos sabés que uno para preparar un sermón o algo se tiene que interiorizar de lo que habla el otro. Entonces él se le da el papel, empieza a leer, y ¿qué sucede? O sea, él ve en vez de preparar un sermón o algo para refutarle, Arminio, él no pudo refutarlo, sino que al contrario, él fue persuadido por lo que decía este hombre en esas cosas, ¿entendés? Todo lo contrario. Entonces, ¿qué empezó? Él empezó a predicar, entonces justo, en medio de refutarlo, él se une a lo que decía el otro en contra de las doctrinas de la gracia y se termina pasando para el otro bando. Cuando él había sido doctrinado una de las mejores, o sea, había estado, ¿no?, contador de ovejas, había sido pastor y ministro de anátema, y ¿qué pasa? Se termina yendo para el otro bando, ¿no?, por decirlo de una forma. Y fue a predicar, o sea, él empezó a predicar entonces de la gracia, todo lo contrario, ¿no?, de las doctrinas de la gracia. Empezó de la gracia universal, el libre albedrío. El libre albedrío lo digo para que ya sabes, el domingo que viene vamos a tocar el libre albedrío, o sea que estamos viendo la confesión de Londres 1189, y justo coincidió, como estamos fuera de esto, que va a pegar, porque justo el libre albedrío está junto con esto, más o menos pegadito, ¿no? Con esto. Nosotros vamos a tocar el primer punto calvinista hoy, que es la total depravación del hombre, ¿no? Entonces empezó a predicar esto del libre albedrío, o sea, negó la reprobación. O sea, la reprobación es el lado negativo de la predestinación. Nosotros estamos un poquito o sea, asociados con eso, entendemos, ¿no? Ya lo hemos hablado un poquito, ¿no? Sigo adelante, ¿no? Porque si cualquier cosa hay una duda, de afuera de la grabación lo charlamos. Entonces, eso avisó la doctrina del pecado original. Y él pidió al Estado, o sea, quiero explicar algo. En esa época el Estado, o sea, ahí estaba mezclado con, no es como ahora, bueno, excepto unas, ¿no?, iglesias que sabemos cuál están unidos con el Estado, pero en esa época no, la iglesia estaba, si estudiaba un poco la iglesia estaba mezclada con el Estado. Entonces le pidió al Estado que se hiciera un signo, no iba a hacer mucho porque si no, no va a terminar más, se le hizo que se hiciera un signo general, ¿no?, y a ver si podía persuadirlos para revisar y modificar los documentos, o sea, de la iglesia, ¿no? Pero bueno, lo que sucedió que, bueno, la gracia más corta, él terminó muriendo, ¿no? El ministro de Sintonía al final ni pudo participar. Lo que tenemos nosotros en sí es que todo esto que sigue solamente lo que vamos a por decir, agarran, por decir una forma argentina, agarran la posta o agarran la cosa los seguidores. Por eso dicen arminianos, los seguidores de ellos, ¿no? Y ahí siguen eso. Y él murió en el año más o menos 1610, más o menos, ¿no? Se hizo un concilio, o sea, donde participaron, o sea, los principales países de Europa. Se dice que fue, por decir una palabra, un concilio ecuménico, pero no está diciendo que lo que decimos palabra ecuménico, que participaron muchas iglesias, o sea, de varios países, eso, ¿no? A veces cuando se hacía concilio en esa época se era, o sea, nacionales, pero bueno, no voy a estar frenándome mucho en eso. O sea, vamos a ver, lo que decía decir que en Holanda, en el año 1610, o sea, Jacobo Arminio, profesor, o sea, vamos a decir los arminianos, los seguidores de ellos, ¿no?, presentan 5 puntos principales de esta doctrina, ¿no? En esa época, o sea, las iglesias protestantes, o sea, de Europa, habían adoptado, ¿qué cosa? La Confesión de Bélgica y el Catecismo de Heidelberg, ¿no? Y ellos estaban apegados a las enseñanzas reformadas. O sea, cuando decimos reformadas sabemos que decimos calvinistas, ¿no?
Y ellos, o sea, los arminianos querían cambiar esta posición. Entonces presentaron 5 puntos en forma, o sea, de una queja para la protesta, o sea, ante la corte holandesa. Y estos 5 puntos, o sea, lo que vamos a ver nosotros, los 5 puntos del arminianismo consistían en lo siguiente que voy a enumerar. Primero voy a enumerar 5 puntos que ellos presentaron. Queremos quedar en claro que los 5 puntos calvinistas no es que a alguien se le cortó, poner 5 puntos calvinistas porque queremos que se enseñe esto. No, la iglesia fue una respuesta, eso que quede en claro, ante las cosas que ellos quisieron, o sea, ante la queja de ellos que ellos querían cambiar, ¿no? Ellos querían modificar estos documentos de la iglesia, ¿no? Que la iglesia ya tenía. Entonces, ¿qué sucede? Ellos levantaron 5 puntos, o sea, los 5 puntos arminianos, que consistían en esto. Primero, el libre albedrío o la capacidad humana. Empiezo a enumerar, los enumero y los describo cada uno. El libre albedrío y la capacidad humana. Justo de el domingo que viene nos toca, entre un par de días, hablar justo de este tema, nos toca en la confesión, en la confesión que tenemos nosotros, del libre albedrío, capítulo 9, ¿no? Y esto, se dice el libre albedrío o la capacidad humana. Este punto enseñaba que el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, que ya lo vimos en la confesión, en el capítulo 6, capítulo 6, artículo 6, 2 y 4, ahí tienen más si quieren, que ya lo vimos un par de meses, ahí tienen más información. Afectado por la caída de Adán, estaba espiritualmente capacitado para escoger el bien espiritual y era capaz de ejercitar fe en Dios a fin de recibir el Evangelio y de este modo tener por sí mismo la salvación. Si no se entiende mucho, lo voy a tratar de aclarar, lo voy diciendo y lo voy aclarando un poquito. Ellos decían de que el hombre había sido afectado por el pecado. Nosotros decimos que fue completamente afectado. Ellos decían de que no. Después vamos a aclarar qué quiere decir esto de total corrupción. No quiere decir que el hombre es totalmente un demonio, sino que él no se puede procurar la salvación, queremos decir eso, porque a veces no se explica bien, ¿no? Entre los círculos reformados, ¿no? Lo que quiere decir total depravación. Entonces, ellos decían que estaban espiritualmente capacitados para escoger el bien espiritual, que eran capaces de ejercitar fe en Dios a fin de recibir el Evangelio y de este modo tener por sí mismo la salvación. A pesar de que habían caído, y eso es lo que vemos en la iglesia de hoy, al final ellos, aunque no, después vemos que, bueno, se terminaron, no solo fue, incluso murió uno de ellos, bueno, pero no quiero contar la historia esa, ¿no? De esa época. Sin atraerlo a nuestra actualidad, la mayoría, el 99.9, incluso acá en Mar del Plata, vemos en la Argentina, vamos a decir que el 99.9, incluso las iglesias, vamos a decir, bautistas, algunas, ¿no? Como esta reformada, creen que tienen libre albedrío. O sea, que pueden levantar su mano, que pueden ejercer fe en Dios, ¿no? A pesar de que creen en el pecado, que cayeron porque lo aceptan, pero creen que ellos todavía pueden escoger el bien espiritual. O sea, que ellos, si te predican el evangelio, sí tienen la capacidad de decir sí o bien o no, que lo vamos a explicar el domingo que viene, ¿no? Así que ellos dicen que sí, eso, y ellos pueden tener de esta forma la salvación. Después vamos a aplicar, o sea, por supuesto que es lo que niegan acá, ¿no? Nosotros queremos tratar la soberanía de Dios, ¿no? Pues decimos, pero ellos dicen, estamos presentando ahora lo que ellos dicen. En el punto 2, la elección condicional. Entonces, el otro punto que ellos exponen, la elección condicional, en este punto enseñaban que Dios puso, o sea, es como que ellos vio, o sea, sobre aquellos individuos, o sea, eso ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Que sabía o preveía que iban a responder al Evangelio. O sea que Dios eligió aquellos que iban a ser salvados por su mismo propio libre albedrío, ¿no? Como ellos tienen libre albedrío, de punto 1, ellos su libre albedrío es, sí, yo sé de todo Cristo, ¿qué oración hago? O yo puedo elegir. Entonces Dios dice, uy, yo estoy, ojo, no me estoy burlando, estoy tratando de dramatizar para que se pueda entender, no me estoy burlando, estoy tratando de dramatizar, es como que Dios dijo, él va a creer, ya vi que porque él ve de la eternidad y lo está viendo, él está elegido, porque yo sé que cuando se le predique, que quede bien en claro, no me burlo, estoy tratando de mostrarse para que se pueda entender, pues yo digo artículo 1, todo, y no se entiende, entonces trato de mostrarlo. Es como que Dios hubiera visto, y entonces, y a pesar, o sea, de que ellos estaban caídos, o sea, en su estado, habían pecado, ellos pueden elegir, ¿no? Y Dios vio, entonces por eso Dios, o sea, lo eligió, ¿no?
Eh, por supuesto esto no concuerda, o sea, con lo que creemos nosotros, ¿no? Con la total depravación del hombre. Nosotros creemos que el hombre no puede, está muerto en delito y pecado y no puede tomar ninguna decisión de esa, por a menos que Dios ejerza algo. Pero ellos creen que sí, ¿no? Y es como si Dios, este punto de la elección condicional es como si Dios ratificó la decisión de que ellos iban a hacer, ¿no? Es como que, o sea, como que él, o sea, es como que él ratifica una decisión que ellos iban a hacer en el futuro, ¿no? Y esta es una ratificación que los seres humanos iban a hacer, ¿no? Sería más o menos para que se pueda entender algo así. El otro punto, o sea, que ellos presentaron es el punto 3, la redención universal o expiación general. Este punto señala que Cristo murió para salvar, o sea, a todos los hombres, pero solo de un modo potencial. O sea, como esto de que Cristo hizo posible que Dios perdonara a los pecadores, pero solo a condición de que ellos creyeran. Entonces ellos creen en la redención universal o la expiación general. Nosotros le decimos, o sea, para que puedan estar más identificados, si lo van escuchando, nosotros podemos explicar también eso de la expiación limitada. Que limitada que quizá no está tan poco mal, pero ya lo vamos a explicar con el correr del tiempo. Esto va a durar más o menos 5 sermones, un mes y una semana dura todo esto, porque es un sermón por miércoles. Pero para que se pueda llegar a entender, nosotros no creemos, o sea, es todo lo contrario. Para poder entender esto es lo contrario que creemos, ¿no? O sea, que Cristo murió por algunos. Pero ellos dicen que la redención es universal, ¿no? O sea, o es una expiación general. Y que Cristo murió para salvar a todos los hombres, ¿no? Pero solo de un modo potencial. O sea, pero ellos creen que la muerte, que Cristo hizo posible que Dios perdonara a los pecadores, pero solo a condición de que ellos creyeran, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este punto de ellos? Ellos creen que todos los seres humanos, o sea, Cristo al morir les hizo posible la salvación, pero no los hace, no los salva, los hace salvables. Y le muestra la puerta, el que quiere entrar, entra. Está la mesa servida, si querés comer, comés. Vos tenés libre albedrío, está la bendición, está la maldición. Vos elegís. Entonces ellos dicen de que Cristo murió por todo. O sea, contrario a lo que vamos a ver nosotros, o sea que nosotros no creemos que Cristo le hizo posible. Nosotros creemos que Cristo los salvó y que Cristo mismo, o sea, pagó por los suyos, pero no es que le hizo posible, Él los salva. Eso es lo que creemos nosotros, no que hace posible. Si nadie elige, ¿qué sucede? Cristo no murió por nada. Entonces eso vamos a ver con el correr, o sea, de los estudios, ¿no? Pero ellos creen que eso, ¿no? Que Cristo murió por todo. Ellos dicen, o sea, que la gracia, o sea, en sí es para todas, o sea, es universal. ¿Se puede entender? Sí. Bueno, y creen otras cosas también, como que en el Nuevo Testamento se baja la barra, o sea, los requisitos. Nosotros seguimos creyendo siempre lo mismo, que los mandamientos son los mandamientos y Dios sigue poniendo los mismos. Ellos dicen que ya no, que la ley no es necesaria, que solamente ahora es por ejercer por fe, pero Dios sigue por medio de la ley, ha condenado, encerró todo bajo pecado. Nosotros seguimos creyendo eso y solamente por medio por Cristo. O sea, la ley sigue estando, pero bueno, son muchas cosas, ¿no? Que por el correr del tiempo no podemos entrar. Sin más preámbulo, me voy al punto 4. La obra del Espíritu Santo. Esto va a durar más porque tengo que explicar todo lo que ellos creen. La obra del Espíritu Santo, o sea, en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Bueno, esto es el cuarto punto que ellos creen, que la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Entonces este punto que enseñaba que el Espíritu Santo, o sea, al comenzar la obra, o sea, de traer a una persona, o sea, la lleva a la cruz de Cristo, podría ser eficazmente resistido, ¿no? O sea, entonces los propósitos que tenía el Espíritu Santo pueden ser frustrados. Y entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo no puede impartir, no le puede impartir vida.
A menos que vamos a decir, pecador quiera o no quiera, o él decida con su libre albedrío si lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar. ¿Por qué lo sacan? Porque creo que lo sacan de un texto donde Esteban dice: ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Tiene el único texto que creo que tienen ellos. Pero entonces se trata de esto, de más o menos como ellos defienden este punto. Ellos dicen de que cuando vos le predicás a tu abuela, le predicás a tu hermana, o yo le predico a un amigo, ellos dicen: no quiero, más adelante. Y entonces ellos dicen: lo resistió. Entonces ellos creen algo así. Aquellos que no entienden mucho dicen: claro, sucede así, o sea, porque creen que es así. Eso es lo que sucedió con Arminio, que Arminio escuchaba todos estos puntos, que dijo: uy, yo fue convencido, y es verdad, es verdad. Eso es lo que sucede con muchos, que estudian mucho. Yo subí un par de series alertando a la iglesia, cuando todavía no era una iglesia esto, cuando recién yo predicaba sentado en una silla y leía unas cosas, y estábamos naciendo acá, que no había cerrado. Estuve empapado con varias falsas doctrinas. Lo malo es que cuando nos metemos con mucha falsa doctrina, mucha falsa doctrina, no hay que saber que mucha falsa doctrina, pero cuando vos conocés el billete verdadero, no hace falta que te saliendo todos los falsos billetes. ¿Qué sucede? Te pones tanta falsa doctrina, no tenés, o sea, no sabés ni bien lo que crees, te terminás empapando tanto que así vemos como muchos no quiero hablar de escatología, como otros han ido, otros pastores bautistas que se han terminado yendo y creyendo otras cosas, ¿no? Entonces está bueno estudiar, pero no está meterse hasta el fondo, ¿no? Porque tenemos que estudiar todo el consejo de Dios. Y bueno, ellos tienen eso. Nosotros no creemos que vamos a verlo más adelante. Ahora lo explico por arriba. Que se puede resistir. Lo que sí lo resiste porque al estar muerto delito en pecado, ¿qué es lo que su naturaleza? Es resistirlo, por supuesto. Por eso que se necesita de la obra de Dios, el Espíritu Santo, obrando en los corazones. Es lógico que lo van a resistir, pero no porque tienen libre albedrío, porque al estar muertos en delito y pecado, por supuesto que van a tener la luz con la tiniebla que sabe nada. Entonces, es por eso, ¿no? El quinto punto es que cayendo de la gracia. Y este es el último punto de ello, enseñaba que un hombre sea salvo, ya había sido salvo este hombre, ¿no? Ya un hombre salvo, regenerado, él podía, o sea, perder la salvación. Y esto resulta algo lógico, porque si del hombre depende la salvación, o sea, como ellos dicen, él es el que vendría retener esa salvación hasta el resultado final. O sea, si es lógico de pensar así si creemos en el punto de ello, porque si de mí depende la salvación y en mí está el poder llegar, porque que te persevera hasta el final va a ser salvo. Entonces ellos dicen: que persevera hasta el final va a ser salvo. Entonces yo debo perseverar hasta el final. Pero cuando me pierdo, o sea, si de mí depende la salvación, entonces cuando yo pierdo la fe, me depende la vez que perder la fe durante la semana, o cuando caes, cuando pecas, si depende de vos, está muerta. En cambio, si depende del Dios Todopoderoso, de aquel que comenzó la obra, la va a terminar, ya es diferente. Si depende de aquel que es el autor y consumador de vuestra fe, o sea, si depende de tantos entes como que podíamos nombrar, pero si depende del hombre, y sí, se perdería, pero como ellos dicen no, que como depende, y esto no lo enseñaba incluso Arminio, esto lo enseñaban los arminianos. Arminio enseñaba otra cosa. Arminio, o sea, él decía que un creyente podía tener seguridad, él decía eso, tener seguridad de salvación, pero no de una salvación, de su salvación eterna. Ellos, los arminianos ya dijeron que se puede perder directamente la salvación. Yo lo terminaba ya sin pelo en la lengua, decirlo de todo, sí, se puede perder la salvación. Bueno, estos son los 5 puntos arminianos que quisimos presentar. Nosotros vamos, por supuesto, en el día de hoy vamos a tocar uno solo, ¿no? La depravación total, ¿no? Yo, por supuesto, avisé que el primer sermón de Dorá, porque presentó todo lo que ellos creían. ¿Sí? Gracias. Entonces los 5 puntos del arminianismo, de los arminianos fueron presentados, o sea, al Estado, o sea, como vimos en ese tiempo, ¿no? Que estaba el Estado, y fue convocado que a un sínodo nacional, o sea, de la iglesia, para reunirse en Dort en el 1618, ¿no? Esto era para examinar la enseñanza de Arminio, o sea, todo esto a la luz de las escrituras. Este sínodo de Dort tuvo 154 sesiones durante un periodo de 7 meses. Pero al final, ¿qué terminó pasando? Que no se puede encontrar ninguna base sobre la cual podían ellos reconciliar este punto de vista arminiano.
Entonces con lo opuesto a la palabra de Dios. Entonces terminan trayendo, vamos a decir, este papelito con todos los 5 puntos, a ver, lo llevaron a la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios y dicen, no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. No estamos de acuerdo con lo que están queriendo presentar ustedes. La idea de ellos quería que pensara, que volviera a capacitar, pero no llegaron a ver que era bíblico, ¿no? Y vemos entonces que la autoridad final, ¿cuál es? Las palabras de Dios siempre, ¿no? Y eso es lo que terminó, eso es lo que vimos en la confesión, ¿no? Nosotros, ¿te acordás? El primer artículo, o sea, de las Escrituras. Entonces ellos vieron que era opuesto a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí sucede lo que vamos a estudiar, que el Sínodo de Oro formuló sus 5 puntos de calvinismo ¿para qué? Para contrarrestar el sistema arminiano. Y ahí sale lo que nosotros tenemos ahora. Pero no es que se le ocurrió a ellos, sino que salió en respuesta a lo que ellos vinieron a presentar. Y entonces de ahí, del Sínodo de Oro surgió que los 5 puntos estos calvinistas, ¿no? Y así pudieron... así la postura sea sostenida, o sea, por la reforma, y está formulada, o sea, ¿por quién? Por el teólogo francés Juan Calvino. Estos 5 puntos son presentados, a veces lo hemos leído, o sea, por un acróstico con la palabra to live. Pero esto es lo que sucede, que es en el inglés. Y nosotros, como vivimos acá en la Argentina, no va a pegar tanto con nosotros porque nosotros en Argentina no suena, o sea, como yo está así puesto porque en el inglés para ellos, o sea, to live, o sea, aparece total depravity, no, la unconditional election, límites, bueno, y así aparece, pero en nosotros no aparece, o sea, nosotros en sí yo le leo en la forma de nosotros, que es la depravación total, elección incondicional, redención limitada particular, llamamiento eficaz o irresistible y perseverancia de los santos, ¿no? Algunos reformadores, algunos seminarios reformados te enseñan alguna forma para que te la puedas acordar o sea, de acá. Yo no lo voy a aplicar eso, lo voy a obviar y simplemente voy a estar como lo conocemos nosotros, que es la depravación total. Entonces, que vemos que estos 5 puntos están en oposición a los 5 puntos del arminianismo, ¿no? ¿Qué queremos enseñar con esto? O sea, con la depravación total, o sea, lo que queremos, o sea, en sí, enseñar, o sea, un resumen voy a hacer de los 5 puntos, o sea, calvinistas, o sea, ahora voy a tener un resumen solamente de estos 5 puntos, ¿no? Y en sí, esta respuesta, o sea, que quiere decir que el hombre, o sea, es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque a causa de la caída, o sea, en el Edén, o sea, en Génesis, el hombre está totalmente caído. Y después vamos a explicar eso que quiere decir. Y quiere decir que es incapaz de salvarse a sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que necesita ¿qué? Un salvador. Entonces, ¿quién es el que le salva? Dios debe salvarle. Entonces, si Dios debe salvarle, él tiene que ser libre para salvar ¿a quién? A los que él quiere, porque quién es el que salva, él puede escoger, ¿no? Y si Dios ha decretado salvar a los que él quiere, entonces es por esto por quien Cristo vino y murió, ¿no? O sea, por lo que nosotros conocemos la expiación, ¿no? La cruz. Y si Cristo entonces murió por ello, entonces el Espíritu Santo les va a llamar eficazmente a la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué va a llamar el Espíritu Santo a la salvación a aquellos? Porque Cristo murió por ciertas personas. Entonces el Espíritu Santo tiene que llamar a aquellos que Cristo murió. Entonces si la salvación vino desde el principio de Dios, ¿qué sucede? Que también el fin va a tener que ser, porque la obra que empezó la va a terminar él. Y entonces ahí lo conocemos que por el 5.º punto. El 5.º punto, que es de la perseveración de los santos, ¿no? Entonces si empezó la obra de Dios, él la va a tener que terminar, y así van a perseverar, ¿no? Eso vendría a ser más o menos un resumen de los 5 puntos calvinistas, ¿no? O sea, como él los preserva hasta el final, ¿no? Quería nombrar a alguien. Yo he visto que mucha gente, incluso algunos bautistas, se atreven a nombrar a un pastor de nosotros, o sea, gracias a Dios tuvimos un apoyo, ¿no? de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano de Londres, donde nos ayudan un poquito, nos ayudan un poco de vez en cuando, ¿no? Con ayuda espiritual, pero ahí había un pastor antes que esté ahora, ¿no? Peter Master,
Había otro pastor que es Charles Handels Spurgeon, ¿no? Y Charles Spurgeon, muchos lo nombran, mucha iglesia bautista, pero no saben, o sea, no sé si saben o desconocen que ese Spurgeon era un calvinista, o sea, de los 5 puntos. Y yo he visto a muchos pastores, incluso acá, bautistas, que lo nombran, pero no tienen idea, no sé si no tienen idea o lo toman porque creen que es famoso o no qué, pero no saben ni si él que debe enseñar los 5 puntos calvinistas. Y Charles Spurgeon dijo sobre esto, él declaró, no es ninguna novedad entonces lo que estoy predicando. Esto lo dijo Spurgeon. No es ninguna novedad lo que estoy predicando, no es una nueva doctrina. Vamos a proclamar aquellas grandes doctrinas antiguas apodadas calvinismo, pero las cuales de cierto son la verdad, revelada de Dios tal como es en Cristo Jesús. Eso decía Charles Spurgeon. ¿No? Por aquellos que quieren llegar a nombrar a Spurgeon, ya saben. Bueno, ahora vamos a empezar la depravación total. Este punto solo, que es corto, o sea, porque los otros 4 lo vamos a hacer en el mes que viene, o sea, uno por semana. Quiero aclarar algo, que mucho de esto ya lo van a encontrar en aquellos que siguen nuestra serie o ven el canal Doctrina Verdadera. Van a encontrar una prédica de la Confesión de Fe de Londres 1689, en el capítulo 6, párrafos 2 y 4, o sea, el título se llama De la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Así aparece en el canal, ¿no?, que tenemos nosotros. Bueno, ahí van a encontrar más información específica, más abundante sobre esto, porque esto voy a hablar por arriba, ¿no? Por ahí tiene más información, como 1 hora y pico. Acá un poquito nomás. Entonces vamos a considerar este primer punto. Acá lo que quiero que podamos entender con la depravación total, vamos a aclarar, muchos creen que quizás depravación de total y creen que nosotros, que vamos a decir, los cristianos reformados, o los que nos dicen calvinistas, estamos enseñando que el hombre es totalmente un demonio, que puede hacer, me dice, ay, depravación total, yo puedo hacer una obra de caridad, puedo ayudar al hombre, no estoy totalmente depravado. Quizás desde las iglesias romanas no se ha sabido explicar bien este punto, o hay gente que ni siquiera se ha interiorizado bien por esto, y hay hermanos que sí lo han explicado, y como no lo ha estudiado bien, ha escuchado así, se levantan a atacar este punto, porque de verdad no escucharon. Yo cuando voy a hablar de algo, sobre incluso que veo que está en contra de lo que enseñamos, me tomo el tiempo de 1 hora o algo de escucharlo, o de leerme todo lo que está ahí para ver bien lo que dijo. No lo leo por arriba, o espero que termine el sermón a ver qué es. Pero quizás por eso que no saben que cuando decimos depravación total no nos estamos refiriendo a que la persona sea un endemoniado total, sino que lo que queremos decir por depravación total o la corrupción total, que sería también, que es la incapacidad, o sea, que tiene el hombre para salvarse. Eso es lo que queremos decir. ¿No? Que el hombre está totalmente corrupto en su mente y lo único que puede hacer es asesinar, violar y matar, y está todo, no hay nada bueno dentro de él. No estamos diciendo que el hombre, eso capaz que no se explica bien o no se entiende. Lo que decimos por depravación total, por si no se entiende, es solamente esto, que el hombre por sí solo no se puede salvar, está incapacitado para salvarse. Eso por depravación total. Por si no se acuerdan de nada más, es lo que más que queda en la mente, que el hombre está incapacitado para poder salvarse. Entonces el hombre tiene que creer en Cristo, o sea, Dios le tiene que capacitar, y entra lo que entraría la gracia irresistible que decimos nosotros, después que obra el Espíritu Santo en los elegidos para que crea, ¿no? Entonces me voy a ya entrar un poquito más en esto, y hice esa pequeña como introducción para que se pueda entender que el hombre está incapacitado para salvarse, por si no entiende todo lo que voy a decir ahora. Hablamos, o sea, que la condición espiritual, o sea, de esta persona ha sido afectada, ¿te acordás? Si vemos por eso yo digo que mejor vean el capítulo 6 que tenemos ahí de la caída del hombre y su castigo. Ahí lo explico un poquito más, porque ahora no tengo tiempo de bien, pero ya sabés, ahí explica un poco lo que sucede en Adán y cómo entró, bueno, hay más en el párrafo el 2 y el 4 del capítulo 6. Y bueno, hay un comentario que sobre este punto que me gustaría traerlo, o sea, y leerlo, o sea, literalmente, ¿no? Y este hombre J.C. Ryle, ¿no? Se pronuncia así, J.C. Ryle, y él dice, o sea, palabras textuales de él,
Él dice así: hay muy pocos errores y falsas doctrinas, dice él, ¿no? Cuyos principios no puedan ser atribuidos a un punto de vista defectuoso acerca de la corrupción de la naturaleza humana. Errores en el diagnóstico de una enfermedad siempre traerán consigo fallas en la administración del remedio. Igualmente, conceptos equivocados acerca de la corrupción de la naturaleza humana siempre traerán equivocaciones acerca del gran antídoto y cura de tal corrupción. Hasta ahí, ¿no? Ray, ¿no? J.C. Ray, lo que él dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir él? Que si el hombre, o sea, si nosotros tenemos un punto de vista deficiente o superficial acerca del pecado, o sea, o lo achicamos o no le damos tanto valor, o sea, sí caímos, pero todavía podemos decidir, o sea, si ya de entrada no sabemos bien lo que ha sucedido, cuál es nuestra condición o cuál es nuestro mal que nos afecta, lo minimizamos, lo achicamos, entonces ¿qué pasa? Tenemos una visión errada de lo que es el pecado, ¿no? Y entonces vamos a estar equivocados en relación a qué, a lo que los medios que necesitamos para ser salvos. ¿Por qué? Porque tenemos algo errado. Por eso es importante tocar un poquito de esto. Parece fácil, ¿no? Pero por ahí nos metemos, profundizamos, entonces es un poco no tan difícil. Lo que sucede, por eso yo digo que ¿por qué estas iglesias, incluso hermanos bautistas, están, para mi punto, equivocado? Porque si tenés un punto errado ya de entrada de lo que es el pecado, estás perdido, porque es como que vos decís, ay, sí, no necesito tanto porque yo de total puedo elegir, pero no reconocen, al no reconocer que el hombre de verdad está muerto en delito y pecado, y que ellos dicen que bueno, que pueden, entonces que el remedio, es como que ellos pudieran atribuir un granito de arena al 99% de la salvación de Cristo, ¿no? Entonces es bueno que tengamos una buena visión, ¿no? De qué es esto, o sea, de que el hombre está muerto en delito y pecado, ¿no? Y que el hombre no puede, o sea, contribuir, o sea, para ganar su propia salvación, no puede hacer nada, el hombre, ¿no? O sea, ¿y qué sucede? Cuando hablamos, o sea, de la total, que yo estaba explicando recién, la depravación total del hombre, o sea, los reformados, no queremos decir que el hombre sea hasta lo último de su ser totalmente depravado y que quiere matar, y que sea un Hitler. Es decir, la gracia común que le decimos reformado, Dios impide, frena. Me dice, ay, pero no tengo tiempo de hablar de esto. Es como Dios por medio de la ley, vamos a decir que de los policías, leyes, frena. Porque ponerle que no hubiera leyes y el hombre roba, le asalta al vecino, viola a la mujer del otro porque le gustó. Entonces, ¿qué sucede? Dios frena en su gracia común por las leyes, ¿no? Y si no seríamos todos, o sea, pero ¿qué sucede? El mal está adentro. Fíjate en la ciudad, yo lo haría, ay, pero por miedo al castigo no lo hago. Pero está el mal adentro. No tengo tiempo de hablar de eso. Pero si Dios no obrara, esto sería un caos tremendo. Pero el hombre sí, adentro de... ¿Qué dice? No me acuerdo si en Marcos 7:15 dice que de dentro del corazón salen todas las cosas malas, ¿no? El hombre necesita ser regenerado. Entonces no queremos decir que el hombre es así. Pero sí queremos decir que... el hombre no puede hacer nada para poder ser salvo, ¿no? Él puede reconocer, o sea, la voluntad de Dios, o sea, así como está, él sí puede llegar a reconocer, y él puede hacer bienes, incluso hacer donaciones, a Cáritas, dar comida a los pobres, esas cosas sí las puede llegar a hacer, o él puede ser fiel si quiere en una obra, en su esposa, un buen marido, esas cosas él puede hacer, ¿no? Hasta incluso puede hacer una obra externa, no interna, en la adoración de Dios, incluso a no ser regenerado puede venir a la iglesia, levantar su mano, si quieren esos cultos así, cantar, preguntarle a uno que no haya nacido, ¿no? Si él no canta y hace las cosas y puede estar dentro de una iglesia, no decimos que no. No sabemos quién, por ahí, por sus frutos que ya podemos saber. Pero él puede hacer todas esas cosas por fuera, participar incluso en esas adoraciones por fuera. Pero ¿qué quiere? Pero él en sí, lo que nosotros queremos explicar
para no para ya ir pasando a los textos bíblicos, para avalar con textos bíblicos, cuando decimos que el hombre está totalmente corrupto, o sea, por lo que decimos eso, o sea, lo que estamos diciendo no es todo lo que dijimos que es un ser maligno, que es un demonio, o sea, lo que queremos decir que la personalidad completa del hombre fue afectada, o sea, por la caída, o sea, sabemos, ¿no? Por nuestro padre Adán, Adán pasa a la humanidad al pecado, Romanos 5.12, Génesis 3, ¿te acordás? Entonces fue afectada, ¿te acordás? Ya lo explicamos, ya lo dije en lo que dije en el párrafo, capítulo 6, el 2 y el 4, y explicamos, ya lo buscan en internet, está ahí. Si no me escriben un email ahí cuando termina esto ahí, y ahí le paso, que hay más información. Pero fue afectada, entonces, ¿qué pasa? El pecado se extiende a todas las facultades del hombre. ¿Qué es lo que se afecta en el hombre? Es la voluntad, la mente y los afectos y las emociones. Entonces, eso es lo que enseña la palabra de Dios, no lo enseñamos nosotros, lo enseña los calvinistas, ¿no? Las escrituras enseñan, eso es lo que vamos a pasar ahora por un par de textos, para ir terminando yo con los textos estos. Que cómo podemos demostrar esto, que el hombre está en depravación total, y eso es lo que fue afectado del hombre, ¿no? Fue afectado. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que por naturaleza el hombre está muerto, y así dice la Biblia. Romano dice así: y así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 5.12, ¿no? Entonces, por naturaleza, ya el hombre que está muerto, dice la Biblia. También la Biblia que nos enseña que todos los hombres están esclavos, y dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepienta para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo, del que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2.25 y 26. Segunda de Timoteo 2.25 y 26. Entonces, ¿qué dice? Que estamos esclavos ¿de quién? Del lazo de Satanás, que él los tiene cautivos. Entonces el hombre la Biblia enseña que el hombre está muerto, Romanos 5.12, es esclavo de Satanás, segunda de Timoteo 2.25 y 26. Y la Biblia también sigue enseñando que los hombres están ciegos y sordos. Esto está en Marcos 4.11 y 12. En Marcos 4.11 y 12 enseña que los hombres están ciegos y sordos. Y dice así: y les dijo: a vosotros he dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no echen a ver, y oyendo oigan y no entiendan. Acá hay un poco más de enseñanza que no me quiero explayar más por el poco tiempo que tenemos, ¿no? Pero fíjate que acá Cristo dice, le revela a ciertas personas, no a todas. Fíjate que le dice más, dice tan ciego: a vosotros les daba a saber el ministerio del reino. Eso lo dejo para aquellos que quieren estudiar un poquito más, ya les he hablado muchas veces de acá. Pero Dios a ciertas personas le abre los ojos, ¿no? También la Biblia enseña, o sea que el hombre natural, o sea, el hombre que no ha nacido de nuevo, o sea, que no es regenerado, esta persona, o sea, que no nació de nuevo, y carece de entendimiento espiritual. Esto ya lo he explicado muchísimamente, desde que estamos acá como una iglesia, venimos explicando bien, ¿no? Pero que enseña que el hombre natural, o sea, que no ha nacido de nuevo, carece de entendimiento espiritual. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Corintios 2.14? Dice así: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. 1 Corintios 2.14. Entonces, el hombre animal, o sea, el hombre natural, o sea, el hombre no regenerado, el que no es cristiano, no nacido, él no puede entender las cosas que son del Espíritu. Porque dice: está loco esta Carolina, está loco este Daniel, le lavaron el cerebro, porque al no entender el entendimiento bien, ¿no? Porque no hay un justo, su mente está totalmente mal, entonces no puede entender estas cosas que vos le hablás. La Biblia también habla que como siendo naturalmente pecaminosa, o sea, el hombre es naturalmente pecaminoso. Uno, por nacimiento. En Salmo 51.5 dice: aquí en maldad he sido formada y en pecado me consideró mi madre. Salmo 51.5. Por práctica,
Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Como estaba hablando con un amigo, alguien así que, ¿no? No decía el nombre, le vos dijiste una palabra, ¿no? Del griego, o sea, pero eso quiere decir andar, o sea, por práctica, la palabra que usaste era peripateo, ¿no? En el griego, no lo usamos a veces, pero quiere decir que un estilo de vida, eso que vos le comentabas a él, ¿no? Es un estilo de vida donde el hombre de continuo, no es que cae, sino que ya Dios dice que continuamente su pensamiento está pensando, ya maquivelando con su mente para después llevarlo en su práctica, pero ya en su mente él está. Entonces el hombre está naturalmente pecaminoso desde cuando nace y durante toda su vida continuamente su caminar, es una máquina, la explica la Biblia de una palabra de fabricar, es así. El cristiano cae, este hombre fabrica continuamente en converso, ¿no? Entonces el hombre está en estado natural, o sea, podemos decir que un diagnóstico está muerto, o sea, espiritualmente, está totalmente muerto, está difunto, ¿no? Espiritualmente. Entonces, tendríamos que levantar unas preguntas, o sea, si los muertos, o sea, pueden resucitarse a sí mismos, o estos esclavos pueden librarse a sí mismos, o estos ciegos pueden darse la vista a sí mismos, o estos sordos pueden oír ellos mismos, o estos que carecen de entendimiento espiritual pueden enseñarse a sí mismos, o pueden, estos que están totalmente inclinados al pecado, cambiarse a sí mismos. Y vemos, o sea, que una pregunta que hace Job, dice, ¿quién hará limpio al inmundo? ¿No? Job. Y el mismo Job se responde, dice nadie, ¿no? Job 14:4. Y es así, ¿no? También hay otra pregunta que hace el profeta Jeremías, que dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y él concluye también diciendo, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Claro, el hombre, vos fíjate el etíope, yo siempre hago una broma de acá de este púlpito, yo soy negrito, ¿no? Morochito, ¿yo puedo cambiar mi color de piel? No, yo no puedo cambiar mi color de piel. Entonces el etíope dice ahí, ¿no? Pero yo soy así morocho. ¿Puedo cambiar? No. Entonces el pecador podrá cambiar su estado pecaminoso, dice el profeta. No lo puede cambiar, porque como así yo no puedo cambiar, a menos que me haga esas cosas, ¿no? Que le hicieron a ese cantante que murió, una transfusión de sangre, algo así, para cambiarme la sangre, para que me cambie, pero si no es imposible. Entonces el hombre tampoco en su estado pecaminoso puede cambiar, ¿no? Ese es Jeremías 13:23. El hombre no puede, se está completamente muerto, o sea, a menos que Cristo le diga, Lázaro, levántate y anda, ¿no? Que Cristo, o sea, ordene, le dé la palabra de vida, sople aliento de vida y se levante, ¿no? Aliento de vida sobre esos huesos que están muertos, pero si no el hombre está completamente muerto, ¿no? Y para ir cerrando, en Efesios del 2, Efesios capítulo 2, del 5, yo diría que lo lean del 1 al 5, ¿no? Del 1 al 5, pero yo voy a leer un poquito nada más, no lo voy a leer, lo dejo como tarea. Pero él en Efesios 2, del 1 al 5 dice así, nos dio vida, fíjate que nos dio vida, ¿por qué? Porque estábamos muertos, dice, nos hizo vivir aquello que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, del 1 al 5, ¿no? Entonces, debemos decir como ¿cómo se llamaba Jonás? Cuando estaba en el vientre del gran pez, él dice, la salvación solamente es de Jehová. Y en Lucas 4:16 al 19, yo tampoco lo leí porque ya lo dejo como tarea, si lo leen, Lucas 4:16 al 19, ahí el Señor Jesucristo, te acordás cuando él va, se le abre el rollo y habla, no me acuerdo si lee Isaías 61, ¿no? Que él era el que vino a dar vista a los ciegos, a los que estaban muertos, ¿te acordás? Y bueno, vemos que solamente en el Señor Jesucristo, la salvación solamente depende del hombre. Entonces, ¿qué aprendimos esto? Si es un poquito largo, ya lo vuelvo a explicar solamente porque era la primera vez. Pero, ¿qué pudimos aprender de esto? De que el hombre está totalmente muerto. Esto no significa que es un demonio, que el hombre no puede hacer ningún bien, que no puede ayudar, que quizás no puede ser un buen marido. O sea, lo que sucede es que el hombre no se puede ganar, no se puede granjear la salvación, necesita ser justificado por medio del Señor Jesucristo. Entonces, eso es reconocer bien, debemos conocernos bien, o sea, cuál es nuestra condición, para reconocer, ¿no? Cuál es el remedio.
solamente es en Cristo Jesús, ¿no? Es tener la humildad de poder decir así, no es que yo tengo un granito para entrar. Espero que se haya podido entender esto, creo que sí. Aquellos que quieren más información o quieren esa amistades con nosotros, ahí mi señora en la parte de última siempre...